Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes, Alejandro Fuentes, hola, Ramón, director hola, de Rodrigo. Código Magenta, Alex. y Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta. Bueno, vaya semana que hemos tenido en la mañanera, una semana de gritos, sombrerazos y presuntos balazos, porque pues todo el fenómeno de el famoso, la posibilidad de un magnicidio en una candidata opositora, en este caso particularmente Xóchitl Gálvez, pues se puso sobre la mesa. Varios columnistas de este país, Raimundo Riva Palacio, Aguilar Camín, sacaron el tema válido de decir, bueno, pues cuidado con lo que el presidente está sembrando en las mañaneras al incentivar el odio hacia quien se convirtió ya en su némesis electoral, que es Xóchitl Gálvez. A quien por un lado le están cayendo todo tipo de denuncias, hay incluso ya peticiones de desafuero que pues a mí me reviven completamente el 2005 y principios de 2006 cuando López Obrador pues quería ser desaforado. Así es. Quería Fox desaforarlo, sí, para que no fuera, dejarlo fuera de la jugada. Claro. Cosa curiosa porque pues básicamente lo que antes defenestaba López Obrador, pues hoy es el promotor de que eso se haga. Y esto se repite el ciclo de trauma político. Exactamente, se repite el ciclo de trauma político. Buen punto. Y lo que ha terminado de pasar, pues es de que los ánimos han estado caldeando todavía más, de que el presidente tiene 3 mañaneras continuas. Así es. Hablando de todo este complot en el que involucra desde Carlos Salinas, curioso, nunca menciona a Enrique Peña Nieto. Jamás. Nunca menciona a Ernesto Zedillo. Todos ellos son gente como que... ellos no son de los malitos, ellos son empresarios, toda la gente que vive por España, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí la pregunta que vale es si hay razones o no para temer que pueda ocurrir algo, y nos remontamos a los tiempos de cuando ocurrió el magnicidio de Eduardo Colosio. Así es. En donde pues siempre se dijo en aquel entonces que una instigación importante pues había propiciado primero Manuel Camacho por su rebeldía y su inconformidad por la candidatura de Colosio, y segundo por la forma en cómo Salinas no definió, a pesar de no se hagan bolas. Que no le puso el alto a No Camacho. le puso el alto, por lo menos mediáticamente ante todos. Al contrario, lo mandó a Relaciones Exteriores, en el zapatismo inmediatamente a los pocos días el comisionado para la paz, claro. Comisionado para la paz. Y pues básicamente el clima que existía en ese entonces era de que Colosio se tambaleaba, que Camacho se afianzaba. Los titulares del país eran para Camacho, no eran para Colosio. Colosio estaba indignado. Había todo tipo de jaloneos y forcejeos en la clase política, en la clase económica. Y básicamente lo que se dijo en aquel entonces fue que si bien Salinas y si bien Camacho no fueron de ninguna manera, porque eso sí debe de quedar claro, las personas que complotearon contra Colosio, ya lo dijo un día Salinas en una entrevista que nos concedió en Irlanda, a Colosio me lo mató la nomenclatura del PRI. Claro. Los viejos priistas, que algún día haremos aquí un recuento de quiénes son y qué intereses representan. De esos daños. Pero Salinas y Camacho, de una u otra manera, consciente o inconscientemente, fueron los responsables de sembrar un clima de intranquilidad. Así es. Que se desencadenó a desembocar en el asesinato vía el famoso asesino solitario de Mario Burto, o vía lo que pronto conoceremos, porque ya viene pronto, y yo creo que va a ser una herramienta importantísima para la elección presidencial del 24, las nuevas conclusiones del reabierto caso Colosio, en donde piensan darle a Mario Burto su libertad a cambio de que denuncie qué personajes estaban involucrados. Rodrigo, ¿qué opinas de este episodio de clima entre el presidente y en particular Xóchitl Gálvez? A ver, primero que nada decir que es un asunto que se tiene que denunciar
la ofensiva en contra de Xóchitl Gálvez desde el poder, desde el oficialismo. ¿Por qué? Porque ya hay agresiones patentes en contra de la senadora panista y la violencia puede escalar. Eso no es un alarmismo falso, son ya focos rojos y focos amarillos que están puestos a tal grado que Xóchitl Gálvez ya salió a decir: el señor presidente me está agrediendo con todo el poder del Estado, y eso ha generado reacciones de sus simpatizantes. Y el presidente ha tenido que salir en la conferencia mañanera a deslindarse de las agresiones. Marcelo Ebrard comentaba esta semana pues, que Xóchitl Gálvez tendría que pedir seguridad al Estado mexicano para evitar una situación de este tipo. A ver, todo esto es una reacción a la atmósfera que ha estado sembrando el presidente. Una atmósfera que tiene dos estampas muy significativas. La primera estampa pues, es la intervención directa del presidente López Obrador en el proceso electoral, específicamente en contra de Xóchitl Gálvez, violando el secreto fiscal, violando el secreto bancario, y ahora ya con este camino al desafuero que está muy bien marcado, como lo ha argumentado elocuentemente. Te faltó sembrando mentiras. Sembrando mentiras, por supuesto, en los contratos que hay, donde el 95% de los ingresos de la empresa Xóchitl Gálvez son contratos privados que ilegalmente dio a conocer el presidente López Obrador. Y esto da pie al camino de desafuero que ya mencionan en algunos círculos como los de Aguilar Camín y Jorge Castañeda, donde dicen, a ver, ya hay dos denuncias basadas en falsedades. La denuncia del diputado de Morena, Alejandro Robles, en la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, evasión de impuestos y enriquecimiento ilícito, que por cierto, Alejandro Robles, el mismo diputado de Morena, que también está pidiendo un juicio político para los ministros de la Suprema Corte. Alejandro Robles, un diputado de Morena que vive en un departamento de Polanco de 22 millones de pesos, pagado por una empresa que tiene su sede en un pueblo perdido en Chiapas, ese mismo Alejandro Robles. Y también está el caso de la denuncia que interpuso Víctor Romo, quien sucedió y antecedió a Xóchitl Gálvez en la delegación Miguel Hidalgo, por el presunto caso del cártel inmobiliario que le ¿Cuántos años después? Bueno, Ramón, ese es un caso de 2017 a 2023, 6 años después. Sí. Y es un caso que le pretenden endosar a Xóchitl Gálvez y que no tiene absolutamente nada que ver la senadora panista en este caso. El tema aquí es, solo basta una vinculación a procesos de Xóchitl Gálvez para que le sean suspendidos sus derechos políticos y quede inhabilitada como candidata a la presidencia de la República. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber la sección instructora de la Cámara de Diputados, tiene que iniciar el juicio de desafuero o el juicio político en Xóchitl Gálvez, y basta la mayoría simple que ya tiene Morena en la Cámara Baja para que esto se convierta en una realidad. Es decir, el presidente López Obrador ya tiene esa arma judicial cargada sobre la mesa en contra de Xóchitl Gálvez. Pero también hay otro punto que está enrareciendo el clima político mexicano, y es la exclusión y cómo ha ignorado abiertamente el presidente López Obrador y Morena a las autoridades electorales. Claro. Tanto al INE como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y esta semana, el miércoles específicamente, ocurrió algo muy curioso. Que un grupo de gobernadores, liderados por Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, quien también es el presidente del Consejo Político Nacional de Morena, acudieron al INE, pidieron una reunión a puerta cerrada de la cual se excluyeron a todos los periodistas, no se dio acceso a los periodistas a esa reunión, y básicamente la gente que estuvo en la reunión, lo que se ha filtrado es que Durazo le pidió al Instituto Nacional Electoral, por favor no se metan en el proceso interno de Morena. Es decir, ya el presidente del Consejo Político Nacional de Morena diciéndole al INE, ustedes no tienen jurisdicción de ese lado. Por supuesto que esta neutralización de las autoridades electorales está enrareciendo el ambiente y está poniendo bajo tela de juicio la legitimidad de la elección del 24. Pero no subestimes la confianza que tiene Durazo con la consejera presidente Tadei, que es de Sonora. De Sonora. Y cuyos familiares trabajan en el ámbito de la 4T en Sonora. Uno de ellos en la empresa famosa esta de Litio MX, claro. Litio MX, y otro como superdelegado de la 4T en Sonora. Alejandro. Pues esto sería una cuestión anecdótica que la mencione el presidente si no fuera porque sí existe la violencia política, que lo acabamos de dejar bien claro, pero también hay una violencia real en las calles sin precedentes y el fantasma del terrorismo. En ese sentido, hemos visto casos que se asemejan mucho al Colombia de los 80s y los 90s. Y no solamente ya vimos que han puesto bombas, hacer una llamada a los policías para que vayan a investigar un supuesto cuerpo y haya una bomba. Ya vimos el asesinato de una supuesta operadora de Adán Augusto en Veracruz.
Ya vimos un ataque en la aduana, recién estrenada aduana de Colombia aquí en Nuevo León. Ya vimos el asesinato de policías. Es decir, aunado a esta violencia política generada por el presidente, porque así lo tenemos que decir, hay una violencia real y está el factor Estados Unidos tocando la puerta, ¿no? Y vamos a platicarlo para traer un plan Colombia, ¿sí? O lo que se le llamaría como algo muy parecido al plan Colombia a México, ¿no? Para que recuerden nuestros amigos sobre de qué estamos hablando con lo de Colombia. Sí. No olvidemos que hubo un momento en que en Colombia la política y el narcotráfico no se entremezclaron, se confrontaron abiertamente. Claro. Recordemos que hubo grupos de narcotraficantes que tomaron el Palacio de Justicia de Colombia, Claro. que hubo toda una acción importantísima, que básicamente se creó todo un cártel de los famosos extraditables, que esos capos que en su momento, como Pablo Escobar, como González Gacha y todos ellos, que no estaban de acuerdo en que el gobierno colombiano pactara con Estados Unidos la inmediata extradición de los capos capturados, porque sentían que una vez exiliados ya no regresarían a Colombia y era más fácil vivir como vivía Pablo Escobar en una cárcel que era un hermoso rancho con cancha de fútbol, con chef y con todo lo que hubieras querido, chicas y lo que fuera. Claro. Entonces, aquí, como bien lo dices, Alejandro, sí se están dando elementos que, no olvidemos algo, siempre se ha dicho que en este país la política es tan primitiva en algunos casos, que basta que el presidente ni siquiera lo diga, piense algo para que haya un tonto útil que quiera complacer al señor presidente y le quiera hacer el favor. Claro. Yo recuerdo, hay unas memorias de nada menos que de Adolfo López Mateos, cuando era presidente, con sus memorias después, donde refiere la hija, Avesita, de López Mateos, haber escuchado a su padre, el presidente López Mateos, gritarle al subsecretario Luis Echeverría que por qué habían matado a un líder sindical. ¿Que cómo se les ocurría? Iban a incendiar el pues, país. Seguramente de bote pronto al señor Echeverría, que tenía como brazo derecho a Gutiérrez Barrios, así es, pues se le ocurrió decir que creemos que al presidente le vendría bien, le caería bien algo así, saber que su rival ahí político ya no existe. Y simplemente así se concedían los deseos en aquel entonces. Claro. Toda la guerra sucia, todo el fenómeno que se dio en aquel entonces. Bueno, hoy muchos de los que están en posiciones importantes de la 4T vienen de aquella genética. Así es. Y son los que quieren satisfacer al señor presidente, lo que usted diga, señor presidente. Y si el presidente siembra una insidia, y esa insidia va contra una persona en particular como Xóchitl Gálvez, pues indiscutiblemente que sobrarán quienes le quieran hacer el favor al presidente para que su Claudia Sheinbaum no sufra. Y es importantísimo lo que dices tú, Alejandro, del clima y la radiografía de inseguridad y la radiografía criminal que está en este momento instalada en México. Y qué curioso que mencionen el Plan Colombia, porque precisamente ese Plan Colombia es el que se repite cada vez más dentro del Partido Republicano como una alternativa o una solución a resolver el problema de los cárteles en México. A ver, eso es el core, el corazón de lo que es la propuesta de mandar a México al Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, esa intervención militar. Es alinear a México en ese sentido de lo que fue el Plan Colombia. Y a ver, recordemos, en México la disputa de los cárteles sí es por rutas, sí es por derecho de piso, pero la principal disputa entre los cárteles es por el poder político o por el apoyo del poder político en turno, porque los cárteles votan y las organizaciones criminales y las facciones criminales votan a nivel local, estatal y nacional. Y en ese sentido yo rescato un reporte reciente del periodista Luis Chaparro, este periodista que durante años
cubrió la sección de seguridad nacional y la sección de tráfico de drogas para Vice News, nada más y nada menos, donde dice, a ver, ya me metí a la sierra de Sinaloa, ya me metí a la sierra en Jalisco, he consultado con gente del cártel Jalisco y cártel de Sinaloa a ver qué opinan de lo que va a ser la sucesión presidencial, y está muy claramente marcado, cártel de Sinaloa, abiertamente ellos están con Claudia Sheinbaum. Cártel Jalisco Nueva Generación están con lo que no sea Claudia Sheinbaum, llámese Marcelo Ebrard o llámese Adán Augusto López. Eso es lo que reporta Luis Chaparro, este periodista que durante años trabajó para Vice News y que ya se metió a la sierra a trabajar. Es decir, ya está este clima instalado en México, enrarecido. Y a ver, la teoría del magnicidio es por supuesto plausible en todo este contexto. No olvidemos que la primera teoría que surgió en el asesinato de Colosio fue la de los Arellano Félix. Así es. Y no olvidemos que los Arellano Félix venían, ¿sí? De mayo del 93, cuando asesinaron en Guadalajara al cardenal Posada, por supuesto. Que confusión cruzada cuando querían confrontarse con el Chapo. Así es. Sea como fuere, siempre hay una mano negra que mueve la mano que aprieta el gatillo. Y aquí ese es el mensaje que el presidente tendría que recordar, sabiendo que, porque ahorita ya le entraron las ñáñaras. Totalmente. Porque ya empezó a decir, pues no puedo decir que no puedan tener razón, porque si pasa mañana, yo no puedo decir ignoré el asunto. Pero ya está incluso diciendo él que quieren, que ojalá se piense ponerle gente a Xochitl y a todos los demás. Ramón, y otro paralelismo que nos acabamos de dar cuenta con la publicación del último informe del GIEI del caso Ayotzinapa, porque se ha documentado que, contrario a lo que se pensaba, las Fuerzas Armadas y todos los niveles de fuerzas de seguridad del Estado mexicano tenían un absoluto control de la región y un absoluto conocimiento de todos los movimientos que tenían los criminales de la zona. Es decir, lo que pasó en Ayotzinapa nunca fue un misterio para las autoridades militares ni para las autoridades policíacas. Hay un conocimiento absoluto, una comunicación total también entre las autoridades y el crimen organizado documentado en este último informe del caso Ayotzinapa, y eso nos lleva a pensar, ¿dónde está la mano que mece la cuna en esta radiografía criminal mexicana? Claro, siempre será más fácil meter a los Abarca a la cárcel que detener a 2, 3 generales del más alto nivel en este país por estar coludidos en el mercado de la heroína. Alejandro. Me quedo con el tema de las ñáñaras presidenciales, porque el presidente sale en su mañanera y muestra qué tan poco interesado está en Xochitl, mostrando unas encuestas donde les sacan 30 puntos y demás. Pero al mismo tiempo saca de la chistera su palabra favorita, el complot. Así es. ¿Sí? Que ha usado desde 2000, nomás basta googlear la palabra complot con AMLO y lo ves en el 2006, lo ves en el 2018, en el 2021, en el 2022, en el 2023, en el 2020. Todos los años hay una mano que mece la cuna o hay una mano negra, sea el famoso BOA, sea Carlos Salinas, sea Claudio X González. Y en esta ocasión el presidente saca de la chistera esa palabra y dice, pues puede que haya un complot y puede que después me estén echando a mí el muertito, pero yo no soy, es un complot. A ver, el presidente López Obrador en toda su carrera política nunca ha reconocido una derrota electoral. Jamás. Y dudo que en el 2024, si llega a perder las elecciones, dudo que vaya a ser la primera vez que eso suceda. Por eso la gente ya se está preguntando cómo va a tener México una transición pacífica de poder si la oposición le gana a Morena en el 2024. Y ya hay quienes están diciendo, bueno, es difícil, pero hay algunas opciones y dentro del Frente Amplio se está explorando observadores electorales de gobiernos de izquierda que están comprometidos con el respeto a los derechos humanos y a la integridad electoral. Le están pidiendo a gente directamente del gobierno de Lula en Brasil y del gobierno de Gabriel Boric en Chile, ustedes que son izquierdistas, a quienes el presidente López Obrador los tiene en alta estima, por favor vengan y ayúdenos a validar lo que va a ser la elección de 2024. Porque a nosotros, si ganamos, pues no nos va a hacer caso y no nos va a entregar la banda presidencial. Pero a lo mejor a ustedes sí les van a, si tienen el papel de que estas elecciones se llevaron de manera limpia y de manera justa y el resultado es válido, pues a lo mejor a ustedes sí les hace caso. Yo sabiendo que el presidente tiene esa proclividad a que si no gana arrebata, yo veo dos escenarios y los dejo en la mesa como una
discusión provocadora. Un escenario preelectoral y un escenario postelectoral. En el preelectoral, el presidente hoy se da cuenta que no está funcionando lo que pensó, que sus corcholatas no brillan con el fulgor que él pensaba, ni aunque les metan maestro limpio. Y dos, que la oposición le están creciendo los enanos. Y en ese contexto, el presidente puede terminar diciendo que el INE diga que todos violentaron Morenos el proceso. y Frente Morenos Amplio. y Frente Amplio. Los procesos y todos los precandidatos están descalificados. Y empezamos un juego suma cero, en donde para atrás los fielders todos, descalificados todos, ya no tengo la amenaza si ese fuera su percepción. Y quizás en Morena podría surgir un Alfonso Durazo como candidato. Presidente ¿Quizá? del Consejo Político Nacional, No, tiene la vete relación más con atrás. Tadei. Relación primero con Colosio en el PRI. O sea, versión- relación con el PAN, con Fox, secretario particular de Fox. Y luego secretario de Seguridad Nacional con López Obrador. 4T, gobernador de la 4T y dirigente con Morena, por encima de Mario Delgado como el gran árbitro. Pues tiene todos los elementos de la Bien, novela 2024. Absolutamente. Entonces, si el día de mañana el corcholaterío se le quiere hacer a un lado así porque no funcionó, pues, bueno, todos violentaron y hicieron actos de campaña. Igual que los del frente. López Obrador tendría dos fichas que jugar para mí. Alfonso Durazo y Alejandro Murat. Tapados, versión 4T transeccional. Así es. Muy bien. Conclusión. Y el escenario postelectoral. Bueno, ¿no? el escenario postelectoral lo dijimos hace unos días en uno de los videos que publicamos, el de crear un estado de excepción. Es decir, llegamos a la orilla de la elección, estamos el día de la elección, tienes los elementos con tus amigos de Badiraguato para crear condiciones extraordinarias que digan, se robaron urnas, impidieron que la gente fuera a votar, Violencia. violencia, financiamientos de un lado y de otro. Por tanto, esto no es válido. La elección se anula, la elección no pudo ocurrir correctamente. Vamos a repetirla en un año. A ver, bueno, nos llegaba un mensaje a Magenta esta semana a raíz de esa tesis del estado de excepción de una prominente política de aquí en Nuevo León. Nos decía, a ver, están calentando el avispero desde antes. Esos ya son especulaciones, decían a Magenta. ¿Qué le dirías a la gente para que entienda pues, la gravedad de esto? A ver, y lo que a es ver, López a ver, a Obrador? ver. Hay en política, al igual que en los negocios, algo que se llama teoría de escenarios. Un buen estratega tiene que poder ver los escenarios en condiciones propicias y en condiciones adversas, en el techo y en el piso. En el techo yo no me preocupo porque el techo es mi triunfo. Claro. O son mis utilidades en una empresa exitosa. Lo que tengo que preocuparme es el suelo. ¿Hasta dónde puedo caer? Si el presidente siente que puede caer, el what if. What if. ¿Qué pasaría si? Así es. ¿Sí? Teoría de Paul Schaeffer, teoría de escenarios. ¿Qué pasaría si No prende nada. no prende nadie? Desde ahorita nos damos cuenta de que esto no está jalando. Pues una cuestión es juego nuevo. Claro. Ese es el preelectoral. Y el what if, diciendo, Postelectoral. creo que sí vamos bien, pero ya al 5 para las 12. A ver, yo estimo que si hubiera habido 2 movimientos bastante menores en el Estado de México, Delfina no estaría sentada como Claro. gobernadora. Para empezar, Ese- si el Partido Verde se cruza al otro lado, Por supuesto. no gana la elección. Y si el naranja no Sí, se hubiera así es. sacado de la jugada. Pero el presidente se dio cuenta, se dio cuenta que llegaron a home barriéndose, así es. que el mismo lunes del triunfo, vuelta a la página y destapó el juego sucesorio con la famosa cena de la librería Porrúa. Entonces, el presidente es un animal político. No quise decir un perfecto animal político, que luego me lo editan y luego ahí van a decir que soy parte Claro. del complot. Pero, el presidente tiene que estar viendo hoy Su peor y su mejor. no está el presidente obstinado, obsesionado con que sea Claudia. Si no le funciona el presidente... A ver, el presidente si algo tiene es que es frío y no tiene gratitud
para nadie. Ni con los 6 o 7 personajes Así es. que hipotecaron todo su capital personal, político y económico en la aventura de Morena, que ya no está en el gabinete, Sí. como tampoco con la gente de medios de comunicación con los que él jugó en los momentos el que él era un proscrito. ¿Dónde está hoy Carmen Aristegui? ¿Dónde está hoy Gutiérrez Vivó? ¿Dónde La está revista Proceso, Ramón? la revista Proceso, que era la que le abría también sus páginas? ¿Sí? No metemos los casos acá del ambiente, pero el señor no tiene gratitudes, el señor es pragmático y tiene un solo objetivo. Su objetivo no es instalar a Claudia Sheinbaum en el poder. Es que la 4T, la 4T y Morena no pierdan el poder. Haya que pagar el precio que haya que pagar. Por lo pronto el presidente hoy tiene que saber que le guste o no le guste lo que dijeron Raimundo Riva Palacio y Aguilar Camín y Castañeda y todo, son escenarios que se tienen que anticipar porque pueden ocurrir. Así es. Punto. Claro. ¿Algún punto final? No, en un país que se ha construido en los últimos años, o más bien se han derrumbado muchas reglas, ¿sí? Como es el caso del INE, como es el caso del INAI, como es el caso de todos estos elementos, los escenarios se vuelven diversos. Y el Big Brother es el que puede cambiar las reglas. Y en ninguno todo es momento. descartable. Pues lo que se tiene que entender es que las reglas que aplicaron para la elección del 2000, del 2006, del 2012 Ya y no 2018 ya no son. Ya no Esto es un juego nuevo. Claro. Como en Big Brother decías, ¿cómo decía la frase? Las reglas cambian. Las reglas cambian y las cosas no son lo que son. Así es. Ni lo que se Ni ve. lo que parece. Así que seguiremos trataremos de dilucidar qué pasa porque esto, insisto, estamos en una elección de alcohólicos anónimos. Un día a la vez. Bueno, y el segundo tema es inevitablemente, esta situación que, dicho sea de paso, me llama la atención siempre cómo el presidente trata de acomodar siempre sus otros datos a su propia Sí, realidad claro. y fabricar una narrativa que no existe. El presidente, para demostrar que su gobierno tiene una excelente relación con Estados Unidos, presumió en la mañanera que por cuarta ocasión en unas cuantas semanas venía a México Elizabeth Sherwood Randall, la mujer de la inteligencia más importante de los Estados Unidos, la mujer que lleva la batuta de saber qué es lo que está pasando, no solamente en el overground, sino en el underground. Así es. Sí, por abajo de la mesa. Y evidentemente está claro que el presidente o quiere vender a tole con el dedo o no le entiende. Porque si una mujer de la envergadura y tamaño de Elizabeth Sherwood Randall viene por cuarta ocasión a México, significa que alguien no ha entendido los mensajes que ella y el equipo de inteligencia, de seguridad, militares de Estados Unidos han traído. Y por tanto tienen que volver a sentarse en la mesa a tocar el tema de, a ver, ¿cómo te explico? Lo dijimos aquí siempre, el hecho de que se empalmen las elecciones de México y Estados Unidos por meses y que en México los temas de fentanilo y migración sean la top priority en la agenda norteamericana, Claro. va a contaminar mucho la elección mexicana. Y esto es una parte de la lectura de decir, no señor presidente, no le están diciendo que lo quieren mucho y que no puede vivir sin usted y vienen cada 2 semanas porque necesitan olerlo. No, lo que necesitan es hacerle entender, porque si no le entiende por las buenas, pues el Plan Colombia tendrá que entrar en acción, porque no van a permitir que el fentanilo siga creciendo, Alejandro. Tienes toda la razón. O parece que no entiende, o hay algo que esconde como siempre, ¿no? A ver, a esta enviada de Estados Unidos no solamente la recibe el presidente, y el presidente no recibe gente en Palacio, hemos visto. No. La recibe el presidente, la recibe los secretarios de Marina y el Ejército, la recibe Luisa María Alcalde y la recibe Rosa Isela. Y la de Relaciones Exteriores. Y de Relaciones Exteriores, ¿sí?
no nos damos cuenta que el presidente Biden está en medio de dos tercos, ¿sí? El presidente mexicano que hace mucho ruido con las declaraciones diciendo que el fentanilo no es un problema y que el problema es porque a los estadounidenses tienen un problema en del decaimiento de su sociedad, que les falta amor de familia, les faltan abrazos. Y por otro lado, eso enciende a unos republicanos que toman la bandera del fentanilo. Que ya es y de la bandera, no es una bandera, es la bandera. Y justamente en estas semanas se da a conocer por el LA Times un dato importantísimo, porque el presidente dice que el fentanilo no es un problema del país, porque aparte el presidente no voltea a ver el problema. Y revela un dato bien importante. En Mexicali, en un país donde no se hacen exámenes toxicológicos cuando llegan las personas a la morgue, la Universidad de Baja California, tengo entendido, hizo una prueba de 1,000 cuerpos que llegaron a la morgue. El 25% de los cuerpos de personas tenía rastros de fentanilo. ¿Sí? Es decir, si nosotros hoy tomamos esa muestra y la llevamos a todas las ciudades fronterizas, deja tú las ciudades fronterizas, ¿sí? A todo el país, estamos hablando de que el 25% de las muertes se están dando por fentanilo. Es decir, es un problema gravísimo que el presidente ni ninguno de sus secretarios están volteando a ver. Un problema de salud. Entonces, el problema de Estados Unidos se vuelve menor cuando estamos viendo que en México el problema del fentanilo, la producción, la distribución, los laboratorios, las rutas ya controladas por el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, parece que nada más lo está viendo Estados Unidos. Y creo que esa es la desesperación de las autoridades y de los republicanos diciendo, aquí hay 130 millones de dólares para no solamente enviarlos a México, sino queremos un fiscal. Así es. Y un personaje que sea el rostro de esta invasión a México. A ver, ¿no? veamos una cosa importante. Si Elizabeth Sherwood Randall viene, es porque con tanta insistencia, Biden necesita, por 3 o 4 meses antes de la elección, demostrar que las muertes por fentanilo están disminuyendo. Claro. Para que se vea que sí realmente golpeó arriba de la mesa, no solamente de México, también de China. Recordemos que Biden, ante la falta de comprensión de López Obrador, diga lo que diga el presidente mexicano, ya lo bypaseó, claro. Ya se fue. Mandó a Blinken a Beijing, claro. Mandó a Blinken a Beijing. Y ahora Henry Kissinger, a ver, yo no me puedo imaginar. A sus 100 años o cuántos tiene. Henry Kissinger me tocó a mí entrevistarlo varias veces, la última vez en 1999. Tienes una foto con él ahí en su despacho. Hablando de el fenómeno Kissinger, la geopolítica, China y todo aquello. ¿Sí? Hombre, desempolvar al gran Henry. Sí. Para que vaya a hablar allá, es ir a decirles allá, señores, a ver, yo tengo un problema, es un problema de salud, y mis vecinos están siendo usados de trampolín, pero no entienden y no quieren apoyar. Tengo 2 opciones, ahorita no puedo estallar una guerra con mis vecinos porque tengo la elección en puerta, pero tú, ciérrame los puertos a los precursores. Claro. Hazle como puedas. Un síntoma de la desesperación de la administración de Joe Biden respecto a la actitud pasiva del gobierno Andrés Manuel López Obrador está que después de la reunión de 3 horas de Elizabeth Sherwood Randall, que es la segunda al mando del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ese es el rango que tiene, y que venía acompañada también de la vicefiscal del Departamento de Justicia, Lisa Mónico, que es la fiscal especializada en temas de combate al terrorismo y combate a organizaciones criminales transnacionales. Sumado a las canadienses, todo este grupo. A ver, después de esa reunión de 3 horas, tan no se llegó a nada en esa reunión que inmediatamente después en The Financial Times aparece en la portada del sitio web de este medio internacional una nota a 8 columnas diciendo el fentanilo está cambiando la realidad criminal mexicana. Y da varios datos muy importantes. Un dato muy importante que tiene que ver con la explosión de la violencia en México. Porque un indictment, un documento judicial de Estados Unidos,
establece que alrededor del 2014 fue cuando el fentanilo empezó a florecer en México y que los cárteles empezaron a hacer esa transición de la heroína y la cocaína hacia el fentanilo. Pues fue justamente en 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando volvió a repuntar dramáticamente el nivel de homicidios en este país. Porque recordemos que en el último tramo del sexenio de Felipe Calderón, después de esa explosión de 2007, pues se pudo cambiar la tendencia y reducir un poco los homicidios a final de sexenio. A ver, la curva se revirtió en 2014 y eso ya lo atribuyen muchos al auge del fentanilo en México. J.D. Vance, este senador del Partido Republicano patrocinado por Peter Thiel, que es quien lleva todas las negociaciones importantes de la facción Make America Great Again afiliada a Donald Trump, está diciendo, el fentanilo, y lo dijo en Meet the Press, no lo dijo en el podcast de Steve Bannon, Radical y Ultraderecha, lo dijo en el programa más importante de noticias y medios de Estados Unidos, el fentanilo está desestabilizando a México. Y esto ya está poniendo otro asunto en la palestra, que está poniendo en riesgo la mayor oportunidad económica que tiene este país en una generación llamada nearshoring. Claro. A ver, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, y también precandidato presidencial, una de sus propuestas es establecer un bloqueo naval en el Pacífico para que los precursores químicos no lleguen a los puertos de Manzanillo y Colima. Imagínate lo que significaría eso para el comercio bilateral y para el proyecto TEMEC en el que tanto se ha construido en las últimas décadas. Claro. Se echaría por todo por la borda. Y el tema es que la posición de Ron DeSantis no es una posición única, no es una posición radical, es ya el consenso del Partido Republicano. Y vamos a hacer un recuento rápido. Mitchell McConnell, congresista por Texas del Partido Republicano, quiere declarar el fentanilo como un arma química. Lindsey Graham, senador por South Carolina, claro, también quiere designar a los cárteles mexicanos como organizaciones de terroristas. Nikki Haley y Tim Scott, precandidatos presidenciales del Partido Republicano, quieren enviar fuerzas especiales a México para combatir a los cárteles. Tucker Carlson, que es este importante comunicador de la ultraderecha norteamericana que antes despachaba en Fox News, dijo que, a diferencia de Rusia, México no es un aliado de Estados Unidos, sino que es un enemigo. Es decir, más que Rusia, México es un enemigo de Estados Unidos. Esa es la narrativa que el personaje... Por la inacción, lo digo. Por la inacción que está sucediendo. Claro. Y a ver, y hay también en el Congreso ya iniciativas que están presionando al gobierno de Joe Biden. Si desde el Poder Ejecutivo no se toman acciones contundentes, el Poder Legislativo sí quiere hacer cosas. Ya hay una iniciativa bipartidista dentro de la ley fiscal del presupuesto del Pentágono donde dice, necesitamos una cooperación conjunta México-Estados Unidos donde se aceleren las extradiciones y haya realmente un plan de trabajo que México tiene que cumplir. Y eso lo puso sobre la mesa Joni Ernst, una senadora también por Iowa del Partido Republicano, donde ella establece, México tiene una gran responsabilidad porque no está tomando en cuenta la gravedad de lo que significa el fenómeno del fentanilo y además el gobierno de Joe Biden no se lo está haciendo ver. Este es el contexto general de la crisis que hay. Yo creo que esa última parte sí, pues el hecho de que 4 ocasiones venga Elizabeth Randall a México, pues indica que sí le están dando prioridad. Otra cosa que no entiendan de este lado. Así es. Pero sí hay un esfuerzo importante por medio del gobierno y lo vemos en un corrido tumbado que sacó la Secretaría de Seguridad Pública. Y lo voy a leer, lo que dice es al estilo Peso Pluma. Y dice, la muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida, se escurre por la alcantarilla. Dicen que se llama fentanilo, ¿no? Es bien importante la narrativa que marca el gobierno desde aquí. Es un polvo que viaja desde el oriente. No es un problema de México. Claro. ¿Sí? Le dicen fentanilo. Es decir, es algo que no está aquí. Que no sabemos. Está por aquí que no sabemos. Yo creo que esa actitud que tiene el gobierno ante el problema que tenemos sobrepasa cualquier relación con Estados Unidos. Yo creo que no estamos a mucho tiempo, yo diría un par de meses máximo, en que Estados Unidos no tome una acción radical si esta última visita de Elizabeth Shelby Randall no rinde sus frutos evidentes. Claro. Y yo creo que no los va a rendir, puesto que son tantos los intereses que están en medio paseando por este territorio mexicano, son tantos los acuerdos
Y son tantos los abrazos y tan pocos los balazos que tendremos que irnos por otro camino, lamentablemente. Y ese camino, Ramón, ya le llaman el Plan México, que fue lo que era el Plan Colombia en los 90s, que otra de las provisiones de esta ley fiscal del Pentágono, pues es precisamente eso, pasar a México del Comando Norte al Comando Sur. Muy bien. Muy bien, pues seguiremos hablando del fentanilo. Al menos con corridos tumbados. Con corridos tumbados. Bueno, donde sí, de verdad, la estamos no regando, derramando. Sí. Es en Pemex, por Dios. A ver, dice muy claramente esta imagen los tres desastres de Pemex. Los tres desastres de Pemex se nos llaman quedamos cortos. Rocío es uno, Nale es dos y García es tres. Sí. Porque bueno, los tres terminan llegando a quien es supuestamente la secretaria de Energía de este país. Y esos tres desastres de Pemex, pues tienen que ver, obviamente, el primero de ellos con el más inminente, que es la insistencia de nuevo el presidente de querer imponer otros datos sobre el famoso derrame petrolero. 470 metros cuadrados. Es lo que dice él. No, es la realidad. 470 metros cuadrados. Perdón, kilómetros cuadrados. Sí, no, ya me pues estaba. Ya era yo vocero de la mañanera. Yo decía, ya te agarraron. Ya te mandó algún WhatsApp. Se les cayó un galón de chapopote. Se les cayó un galón de chapopote. Una tira y se les cayó. No, a ver. La verdad, el presidente de a tiro por viaje nos quiere vender mentiras. O quiere que el pueblo bueno y sabio, pero ignorante, le compre sus mentiras. Claro. Ahí está el chapopote, ahí están las playas mexicanas. Ya le llegó a su natal Tabasco el chapopote. Ya está en Tamaulipas, llegó primero a la playa Bagdad de Matamoros. Va a llegar pronto a la Isla del Padre. Y ahí sí, vamos a tener, acuérdense algo. ¿Cuánto pagó British Petroleum por el famoso derrame del Golfo a Estados Unidos? Claro. México no sé cómo quedó el arreglo porque se quedó ahí muy turbio, pero en Estados Unidos hubo miles de millones. Sí. Esto, a ver, admite lo que pasó. A ver, no es que se hace el culpable, los accidentes ocurren y pasan. Recuerden cuando pasó el famoso, ustedes no se van a acordar del famoso accidente del Ixtoc. A mí como reportero me tocó ir con Jorge Díaz Serrano y los directivos del norte, fuimos a ver físicamente en un grupo con nosotros nada más, no otros medios, a estar ahí en el lugar donde estaba el gran derrame petrolero del siglo. Eran borbollones de petróleo que salían y que tuvieron que meterle a incendiarlos para que el petróleo se consumiera al aire libre y lo que cayera pues se fuera. Fue un drama terrible. Bueno, esto espero que no lleguemos ahí, pero sí es serio. No es lo que dice el presidente, un chorrito ahí de petróleo. Claro. ¿No? ¿Cuál es la intención de estar ocultando eso? ¿Dónde está Octavio Romero que no sale a dar ninguna cuestión? Pero bueno, esto es la parte del accidente. Lo que no es accidente es la otra, no mentira, pero media verdad. El estar diciendo el presidente. No entiendo por qué las calificadoras Así es. nos están reduciendo a negativa la calificación de Pemex. Si ya bajamos el 15% la deuda de Pemex, señor presidente, esto no es lineal. Son muchos elementos y vasos comunicantes. Para empezar, el que su deuda baje 15% no implica que su... ¿Tengo una buena calificación? Que el costo de la deuda haya bajado, porque los intereses han subido tanto que quizá hoy esté pagando los mismos o más intereses que cuando la deuda está 15% más arriba. Y segundo, ¿cómo están sus ingresos? Sí. ¿Cómo está la extracción de petróleo? Y esos tres elementos son los que van a configurar si la empresa está mejor, igual o peor. Rodrigo. A ver, estos desastres, porque es el desastre ambiental, el desastre financiero y el desastre político también, son consecuencia directa de la política que se ha escogido en este sexenio para Pemex. Una política que rechaza por completo la reforma energética establecida en 2014, que cierra a Pemex de las rondas de inversión con privados, que cierra ese compartimiento de riesgo y que ha inhibido completamente la inversión. El hecho de que haya muchos más accidentes, que sean cada vez más graves y cada vez más frecuentes en las plataformas petroleras de la paraestatal mexicana, pues es un resultado directo de que en los primeros 4 años del sexenio Enrique Peña Nieto, y eso que
la administración de Lozoya en Pemex fue pésima. La inversión fue de $62 mil millones. Datos de Pablo Zárate, un importante analista del medio energético. En los primeros 4 años del sexenio de López Obrador son de apenas $30 mil millones. Cuando lo que dicen los expertos es Pemex, para recuperar el nivel de producción petrolera y darle esa grandeza de la que tanto presume el presidente López Obrador, requería al menos $120 mil millones. Es decir, el presidente se está quedando completamente corto. Y eso tiene consecuencias también en la parte financiera, porque Pemex, tanto Fitch como Moody's, lo califican como un bono basura. Pemex no tiene grado de inversión. En esta administración, Fitch ha rebajado en 4 escalones la calificación crediticia de Pemex. Pemex tiene un problema grave de liquidez, un problema de insolvencia absoluta. El 35% de la deuda, dice Fitch, es de corto plazo. Y en 2 años va a tener que pagar Pemex $15 mil millones, que todavía no sabemos cómo los va a sacar si no interviene la Secretaría de Hacienda. Esto ya se transforma en un problema político, porque para el gobierno federal Pemex ya no es negocio. No. Secretaría de Hacienda le tiene que invertir. Vamos a recordar algo, lo digo. Históricamente Pemex venía siendo, el principal contribuyente fiscal. Ramón, en el 2001 el 83% de la renta petrolera se iba de Pemex al gobierno federal. En este momento es solo el 32%. Imagínate. O sea, tienes un déficit importantísimo de lo que contribuía Pemex, y ahora Pemex ya no le alcanza eso. Ya la Secretaría de Hacienda tiene que desembolsar, porque ya no solo está de por medio la viabilidad de la petrolera, está de por medio también lo que es la presentación y la percepción de la fortaleza de las finanzas públicas mexicanas, no de Pemex, claro, frente a los mercados internacionales. A ver, de nuevo, y eso porque estoy ahorita en la hechura de mi libro, pero recordando lo que se hizo en su tiempo. Cuando Carlos Salinas toma el poder, y semanas antes, un poquito antes de tomar el poder, ya era candidato, ya era presidente electo. No olvidemos que el líder petrolero Chava Barragán le espetó al presidente de la Madrid, en uno de los últimos discursos que tenía, le dijo: señor presidente, si se hunde Pemex, se hunde México. No era un gallito de pelea, no. Estaba diciendo una cosa muy seria. Claro. Muy, muy seria. ¿Por qué? Porque no olvidemos que a raíz del boom petrolero que se dio con Cantarell, en el sexenio de López Portillo, que llegamos a extraer 3.5 millones de barriles diarios, de los cuales casi 2 millones los mandábamos al extranjero a la exportación. Ahora no llegamos a 1.7 millones diarios. 1.7 total. Así es. ¿Exportando cuánto? Sí, el 70%. Nada. Entonces, el problema que tenemos hoy es que Pemex no puede satisfacer el apetito fiscal que solía tener la dependencia de una Secretaría de Hacienda del energético. Pero ahorita, para mí, lo más criminal es el monto de la deuda que Pemex tiene con los proveedores. Con los proveedores. ¿Por qué? Porque esos proveedores son miles y miles de pequeños, medianos y grandes proveedores que tienen hoy que saber que si hoy le facturan a Pemex algo, se les va a pagar si acaso en 6 meses, 1 año, año y medio, si les pagan. Y Ramón, que por tanto ellos la factura la ponen, de una vez le cargan los intereses, y a Pemex se le encarece absolutamente todo. Y como ha reportado Bloomberg, ha generado ya un mercado negro de tráfico de influencias para que tú como proveedor te puedan pagar. Claro. Yo tengo amigos a los cuales les exigen hasta el 30% de la factura. De la factura para poder sacarles el... Hace poco salía por ahí, creo que en Bloomberg también, algo de donde decía que grandes corporaciones petroleras norteamericanas tenían miles de millones de adeudos de la paraestatal. Es decir, técnicamente, como se ha dicho, Pemex está en quiebra, Alejandro. Sí. Pero no se admite. ¿Qué dices? Es que es el manejo ideológico de los proyectos oficiales o de las empresas nacionales o cualquier aventura económica que maneje el presidente. O sea, no puedes manejar ideológicamente los commodities de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el presidente con Pemex al comprar Deer Park, a Shell, que la estaba vendiendo para poder invertir en energías eólicas, el construir Dos Bocas,
el hacer un tren sin ningún tipo de estudio, ¿sí? Porque ideológicamente hay que, vea usted a desarrollar saber por qué. el sudeste. El comprar Mexicana de Aviación para poder repartir a la gente que se quedó sin dinero, pero sin no saber. Está repitiendo exactamente el modelo Echeverría. El presidente López Obrador es el beneficiario de 30 años de reestructuración económica en este país, desde el error de diciembre para acá. Y esas reformas que se hicieron, esos déficits fiscales que se redujeron y se convirtieron en superávits. 30 años después, López Obrador es el beneficiario político de todo ese esfuerzo de décadas que se hizo durante años. Y por eso puede tomar este tipo de decisiones. Pero la siguiente administración o las siguientes 2 administraciones no van a tener ese espacio fiscal ni ese lujo. Y mucho menos, y como dice Claudia Sheinbaum, que en el próximo sexenio no va a haber una reforma fiscal. Y como lo han dicho prácticamente todos los precandidatos presidenciales, México está metido en un problema grave. Daba Fitch un dato. En 2026 y 2027, la Secretaría de Hacienda va a tener que inyectar $20,000 millones más de los que va a recibir de Pemex. Eso ya te está generando un boquete adicional muy importante. Y también hay que poner de relieve, ¿dónde están los responsables políticos? Octavio Romero específicamente está de lleno en la sucesión de la gubernatura de Tabasco, decidiendo junto a Audomaro Martínez, el jefe de inteligencia civil del Estado mexicano, y junto a personajes como Javier May, decidiendo cuestiones políticas de un estado y no de la paraestatal que merece la atención de ese asunto. Y también porque se ha convertido, o más bien no ha dejado de ser Pemex, la caja negra de financiamiento electoral paralelo. Y hay negocios y hay conflictos de interés muy importantes. 2 contratos, por ejemplo, en junio de este año se le da un contrato, perdón, aquí lo tengo. Contrato de transporte y distribución de diésel marino a Gaeli Diesel. ¿Quién es el dueño de Gaeli Diesel? Luis Augusto García Santinelli, cuyo hijo fue el director del Consejo de Promoción Turística. Es decir, un personaje conectado a todas luces. Se le han dado contratos de 2019 a 2022 a las empresas de José Miguel Bejos, personaje tan conectado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que se ha convertido ahora en un personaje relevante empresarialmente de la 4T, contratos por $36,000 millones de perforaciones marinas. Es decir, los viejos intereses que el presidente López Obrador tanto denuncia están instalados y cobrando directamente, no poco, no nóminas secretas, sino cantidades multimillonarias en la paraestatal mexicana. Alejandro, y peor, el ocultamiento, ¿no? El tratar de ocultar un derrame de ese tamaño. No quiero saber las otras cosas que está ocultando el gobierno en relación a proyectos importantes, ya sea aeropuertos, ya sea trenes, ya sea todo lo que está haciendo. Y creo que eso preocupa bastante sobre este estilo de decir, si alguien viene a llamarme la atención es porque ellos están mal y tienen complots. Nos enteramos del derrame por un geógrafo argentino científico que es especialista en imágenes satelitales, pero si no fuera por él, no sabíamos que hubiera ocurrido uno de los mayores ecocidios en la historia de este país. Yo hago una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que no vemos aparecer por ahí a Rocío Nale? Pues yo la vi en campaña con Claudia Sheinbaum. Bueno, campaña, pero haciendo su chamba. Yo imaginaría que si no la hemos visto es porque a lo mejor está encerrada en una oficina viendo cómo le cuadran sus cuentas para la refinería de 2 Bocas, porque salió una refinería de 8 Bocas por todo lo que ingería de costos y demás. $10,000 millones en sobrecostos al menos. En sobrecostos, no en costo, en sobrecostos. Es un proyecto de $8,000 millones que se fue a $18,000 millones de dólares. El punto es que nos falta todavía toda la parte que significa que además se ha revertido, porque hasta ahorita el presidente siempre dijo, una de sus grandes banderas es, no habrá gasolinazos de aumentos de gasolina. A ver, hoy la gasolina en México es 30-40% más cara que en Estados Unidos. ¿Sí? Así es. ¿Por qué? Claro, tuvimos una época que era más barata. No queremos que sea ni más barata ni más cara, que sea al precio que se está vendiendo en todos lados. ¿Por qué? Porque al final del día, si tú estás subsidiando el precio del combustible, terminas por ser un costo fiscal para ti. Y es un doble costo fiscal. No entra a la cuestión fiscal. Entonces, tú vendes petróleo, se te mejora el precio, pero esa mejoría del petróleo se te va en dárselo a... ese subsidio. Al subsidio, al combustible. Claro, te van a decir, es que eso es antiinflacionario, es que permite que no suban los costos. A ver. Todo tiene un costo, Ramón. Todo tiene un costo, exactamente.
Todo termina en un costo. Y eso inevitablemente va a pegar, por un lado o por otro. La economía tiene vasos comunicantes. No hay tal cosa como que yo puedo taparle aquí y hacer que se vea altito para que acá se vea bajito. No, señor. Una vez que todo se destapa, todo va a su nivel. Entonces, si el presidente no entiende que no basta reducir la deuda, que son una serie de factores, Houston tenemos un problema. Así es. Claro. Y no hay forma de tapar ni un derrame de petróleo ni un derrame de datos, presupuestos y calificaciones. Claro. Que esos están a la vista de todos. Muy bien. Pues nos veremos aquí la próxima semana. Claro. Y esperemos que el derrame ya haya sido contenido, porque lo último que queremos es que te anuncien en los brochures del turismo mexicano del Golfo de México que en tu visita a las playas te van a regalar unas sandalias de chapopote.